Les agradezco a todos su participación. Para quienes no nos acompañan desde hace mucho tiempo o los que es la primera vez que nos acompañan, me presento. Soy el ingeniero Fernando Aedo Pérez de la empresa MFK Consultores, como todos los lunes, o eso fue a partir de mayo que cambiamos los días, pero sí todos los lunes a las 7 de la mañana, de 7 a 9 más o menos, vamos a estar revisando algunos temas de capacitación. Este mes hemos trabajado con Norma 30, Norma 19 y el día de hoy fusionamos los dos temas que estamos ahí desfasados, que es investigación de accidentes y vamos a platicar un poquito de análisis de causa raíz. ¿Ok? La idea con este tipo de capacitaciones, de webinars cortos, precisamente es intercambiar mucha información con ustedes, establecer algunas formas de pensar que nosotros como consultoría vemos la seguridad en ciertos temas específicos, pero al final la idea es de que podamos estar intercambiando información con todos y cada uno de ustedes, ¿vale? Muy importante es entender el por qué hacemos las cosas. Siempre, siempre, siempre eh, empezamos, tratamos de trabajar con una reflexión. Este tipo de webinar se presta precisamente para eso. Y aquí no es con una pregunta, lo que vamos a iniciar es con una frase que nos dice que el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. En este caso, la frase se le atribuye a Confucio. Y aquí es donde empiezo yo a solicitar mucho su participación. ¿Qué, qué creen que tendría que ver o qué tiene que ver lo que nos establece aquí esta frase con el tema de investigación de accidentes? No sé quién me quiera apoyar a hacer un poquito de este análisis. ¿Qué tiene que ver esta frase que nos habla de no tanto de cometer el error, si de no corregirlo nos puede generar un error mayor o es en sí un error mayor? ¿Qué tiene que ver con la investigación de accidentes? Dime, Jairo, te escucho. Es como cuando en una empresa se da un accidente o un incidente, que eso te indica que tienes un factor de riesgo y no lo corriges, no lo eliminas, pues muy probablemente vas a tener otro accidente, otro incidente en esa misma área. Entonces O- caes en un círculo vicioso de repetición si no eliminas esos factores de riesgo. ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Jairo. En el chat nos coloca Pedro, si hay un accidente, el error es no hacer nada y eso nos puede llevar a algo más grave. Muy bien. Sucede, hay una frase también, luego me dicen que parezco el Chapulín Colorado, utilizo muchos dichos muy populares, pero hay uno que comenta, dice, tropecé de nuevo y hasta hay canción, ¿no? Y con la misma piel. Nosotros como responsables, encargados, el nombre que ustedes tengan, pero que llevemos a cabo este aspecto de la prevención de riesgos, la seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo, muchas veces, eh, por más que nosotros querramos, independientemente de lo que digo, nuestras capacidades intelectuales, desde nuestro desgaste físico, vamos, de todo lo que nosotros hagamos, existe la posibilidad aún de que suceda un accidente. Ujú. Y repito, en ocasiones no está en nuestras manos. Posiblemente identificamos el riesgo y si nos vamos al extremo, el patrón no nos dio los recursos, cualquier tipo de recursos para poderlo controlar. ¿Ah? Posiblemente lo identificamos y no se hizo nada. Y repito, a lo mejor no es por nosotros, sino que hay otros factores. O puede suceder que no hayamos identificado el riesgo o nos vamos ahora sí que al extremo. Sucedió algo que prácticamente era imposible o prácticamente imposible
que sucediera. Ajá. Una vez que sucede el accidente, nosotros como prevencionistas, que es otro calificativo que utilizamos, debemos de evitar que vuelva a suceder. Y el evitar que vuelva a suceder es una frase muy sencilla, sin embargo, va a traer de fondo muchísimo más situaciones. A ver, permítame, tengo en el chat. Un incidente o accidente menor que no es atendido, nos comenta Saúl, en el preludio, es el preludio, perdón, de un hecho mayor. Sabas nos dice, tarde pero sin sueño, buenas, ok, muy bien. Yo pensé que, que estábamos platicando del tema. Es importante, y repito, que en ocasiones no depende de nosotros, aunque no debería de ser, pero pasa, que el evento no deseado, este accidente suceda. Ya pasó, nosotros no podemos hacer nada. Lo peor y que se realiza en muchas empresas es la práctica de tomar un accidente y empezarlo a llamar de diferentes maneras. Accidente de primer auxilio, accidente con incapacidad interna, accidente menor porque solamente no pasó de 3 días que se fue de incapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un accidente fue el evento no deseado. Ya pasó, ya hay un impacto, ¿vale? Ya nosotros no podemos retroceder el tiempo para evitar que suceda. Y peor aún, no lo debemos de estar ocultando. Debemos de aprender y sobre todo corregir. El que nosotros no entendamos qué es lo que realmente significa un accidente, no nos va a permitir mejorar. Si bien la parte de la seguridad no debe de ser prueba y error, porque hablamos de la salud, hablamos de la vida de las personas. Una vez que sucede, con mayor razón, debemos de aprender muchísimo más del evento, ¿ok? Precisamente en la plática del día de hoy vamos a estar hablando, eh, digo, es muy poco el tiempo a lo mejor para desarrollar algunos ejercicios. Sin embargo, como siempre lo tratamos de hacer, es dejar la semilla muy bien preparada para poder desarrollar las ideas de una forma muchísimo mejor. Y hablando de investigación de accidentes, quisiera saber cuál es para ustedes la definición de accidente. Ojo, tenemos una que la misma Ley Federal del Trabajo nos la establece, ¿ok? Pero para ustedes, ¿qué es un accidente? No la que nos dice la ley. Quien pueda, quien tenga acceso o quien se la sepa de memoria, si gusta, la puede colocar en el chat o nos puede decir la definición que viene en la Ley Federal del Trabajo. Pero yo quisiera saber para ustedes, como personas que se dedican a la seguridad, ¿qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? Repito, pueden colocarme o alzar la mano y si se saben la definición de la Ley Federal del Trabajo, adelante. Pero me gustaría más saber lo que ustedes piensan. Dime, Jairo, nuevamente te escucho. Mira, no sé qué diga la ley federal del trabajo en relación a accidentes, ¿no? Pero yo lo manejo como algo que no está programado, simplemente pasa y genera un daño, ¿no? La Ujú. clave es en el que genera un daño, porque si no vamos a lo de incidente o cuasi accidente, como lo maneja la ISO, pues es algo que tuvo el potencial de generar un daño, pero no lo generó.
Ok, muy bien. De hecho, si hablas un poquito de ISO 45, un accidente lo toma así, ¿no? Todo, para ellos todo es un incidente. Entonces, cuando ya hay un incidente con una lesión, con una pérdida, pues se transforma en un accidente. Muy bien. Y muy Miriam, importante, perdón que te interrumpa, sí, 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 dime. el accidente hay que tener claro, en mi punto de vista, ¿no? Que no nada más es hacia la persona, ¿no? Igual es a la estructura, el edificio, los equipos. Si algo se daña, también ese es un accidente, ¿no? Porque entra dentro de los controles. Es correcto. Muy bien. Precisamente ahí está la parte que vamos a empezar ahorita a desarrollar. Muy bien. Muchas gracias. Sabas nos dice que es suceso repentino, no deseado. Miriam, nuevamente, nos establece que es una lesión cuando alguien sufre el daño durante una actividad. De hecho, va de la mano con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es una lesión orgánica o perturbación que se realiza durante el ejercicio del trabajo. Y de ahí ya tenemos diferentes tipos de accidentes, que es por comisión, accidente de trayecto. Ahorita con la norma 037, en este caso, cualquier evento dentro de nuestro lugar de trabajo, el que hayamos establecido como nuestro lugar de trabajo, que genere esta lesión, pues también es un accidente. Se agregó el tema de cuando hay una situación de violencia, ujú, también puede ser tomado como un accidente. Digo, esa es una definición en la que nosotros tomamos como base ISO, tomamos como base la misma Ley Federal del Trabajo, que también es un accidente, y ahorita lo mencionaba Jairo, dependiendo de si nosotros, dentro de nuestro sistema de gestión, uno de nuestros objetivos es la accidentabilidad, repito, no es que obligue, acuérdate que en los sistemas ISO tú lo puedes establecer. Ajá. Entonces, en ocasiones, repito, si hablamos de ISO, puede o no ser una no conformidad, si va en contra del caso de tu sistema. Sin embargo, les acabo de colocar una definición que quienes han tomado algunos cursos con nosotros la han de haber escuchado o se las tuve que haber mencionado. Un accidente en términos de seguridad, independientemente de la lesión, ujú, porque en ocasiones lo que más nos llama la atención del accidente, yo creo que es normal, es la gravedad de la lesión. ¿Qué tan aparatosa puede ser? ¿Cuántos días va a generar de incapacidad? Nosotros como personas que nos dedicamos a la seguridad, debemos de entender que este accidente es una alerta, ujú, que me está informando que hay una gran área de oportunidad en mi sistema, que puede ser un riesgo que yo no identifique, un riesgo con un control deficiente o un riesgo con un control deficiente. Y dentro de este control deficiente pueden ser dos cosas: que el control establecido no es el correcto o el control que yo determiné no se está aplicando. Ujú. Si me regreso yo al riesgo, o es uno no identificado o no identificado de manera correcta. En los términos de las personas que nos dedicamos a seguridad, considero y creo firmemente que eso es lo que es un accidente. Si bien recordemos que trabajamos con personas y a lo mejor para nosotros es un número, a lo mejor para nosotros dentro de la metodología, que es esto que les estoy poniendo, es un área de oportunidad y hay sentimientos y sensaciones, nosotros debemos de tratar, también en medida de lo posible, de sacarnos estos sentimientos y emociones y entender realmente
¿Qué es lo que está pasando? Porque si no, vamos a regresar a la frase del principio. No lo vamos a atacar de forma correcta y va a volver a suceder. ¿Sí? Lo mencionaba muy bien Jairo. Acuérdense que un accidente va a ser un evento no deseado, quitándonos la cuestión legal, un evento no deseado que me va a generar una pérdida en la salud de los trabajadores, una pérdida en la cuestión de la maquinaria o instalaciones o una pérdida en el medio ambiente. Ujú. Nos vamos a ir un poquito únicamente en la cuestión de la salud, ¿va? Para no hacer tan grande esta perspectiva. Ahora bien, eso es una definición más sencilla. Para que a nosotros nos sirva y no solamente estarnos enojando, porque ese es un hecho, en ocasiones nos frustramos, nos enojamos cuando tenemos un accidente, entendiendo todo el trabajo que hemos hecho atrás, vamos a ver qué es lo que está detrás. ¿Ah? Les pregunto, hay una estadística, no recuerdo de qué año es, creo que ya es muy vieja, donde nos establece que hay un porcentaje de los accidentes que se originan por actos inseguros y hay otro porcentaje por condiciones inseguras. Ujú. Esta estadística es brutal. Digo, al día de hoy no está actualizada, no la he encontrado con datos actualizados, sin embargo, la diferencia es brutal. Y les pregunto, en cuestiones de accidentes derivados de los que se investigan, ¿qué porcentaje aproximado consideran, o si ustedes recuerdan esa estadística, que son por cuestiones de actos inseguros y cuáles y creen ustedes o recuerdan que son por condiciones inseguras? Una estadística, no sé si era oficial o no, decía que el 98% de los accidentes eran por actos inseguros, pero cabe mencionar que muchas veces los actos también son derivados de las condiciones inseguras, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Digo, es más o menos ese porcentaje, ¿no? Entre los 90% me decían que es el acto inseguro y dentro de el restante, menos del 10% eran las condiciones inseguras. Ujú. Les pregunto, ¿qué me dice esta estadística? ¿O qué debo de trabajar conociendo esta estadística? ¿Y a dónde me lleva, sobre todo, a predisponerme para poder yo realizar la investigación de un accidente? Escuchamos, ¿quién abrió su micrófono? Andreina, te alcanzamos, dinos. Ah, ya no quiso. ¿Qué pasa cuando sucede un accidente? Dependiendo del tamaño de la lesión, se activa el protocolo de atención a la lesión, esperando que no sea grave. Hay una situación de tensión y sucede algo muy interesante. El por qué tenemos que investigarlo. Ya sabemos y lo vimos en la frase. Es una obligación. Más adelante vamos a ver que hay también una obligación legal, pero hay una obligación por investigar un accidente. ¿Pero por qué? Les voy a decir que, repito, a mi experiencia, un 90% de las empresas hacen investigación de accidentes no tanto para que no vuelva a suceder, lo hacen para buscar un culpable. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El de seguridad?
el trabajador o el supervisor. De estas tres figuras, lamentablemente, de la mano con esta estadística que nos dice que más del 90% son actos inseguros, lo primero, y que es un error, que se piensa es que el trabajador tuvo la culpa. Y yo te puedo asegurar que un 80% de los participantes que tenemos en su mente dice, sí, el trabajador tuvo la culpa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no siguió el procedimiento. ¿Por qué? Porque no utilizó el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque se distrajo. ¿Por qué? Porque no tenía los ojos y la mente en la tarea. ¿Por qué? Porque tiene una actitud negativa hacia la seguridad. ¿Creen que eso, lo que yo les acabo de decir, serían causas para que surgiera un accidente? Si nos enfocamos en el tema de los actos inseguros. ¿Se imaginan ustedes terminar una investigación de accidentes y que tu causa raíz sea porque el trabajador se distrajo? ¿Cómo considerarían esa investigación de accidentes? ¿Buena, mala o regular? La causa raíz de este accidente es que el trabajador se distrajo. ¿Es factible o no es factible? Los escucho y los leo. Y voy a ver también a la gente de Facebook. Mari Hernández me dice que es buena. Ok. Bueno, mira, hace rato comenté, bueno, es que me quité de aquí, ¿no? Comentaste que nos dice ese porcentaje tan elevado de los actos inseguros. Me voy un poquito atrás. Te dice que te falta concientizar un poquito al trabajador sobre los factores de riesgo y la seguridad. Sobre la investigación, que caiga nada más en que se extrajo el trabajador. Bueno, el propósito, creo yo, ¿no? De la investigación es encontrar el factor de riesgo para Ok. eliminarlo. Y el decir que el trabajador estaba distraído nada más, bueno, o sea, hay que ver por qué estaba distraído, o sea, ir más allá de algo que tú puedas controlar o eliminar para prevenir que vuelva a suceder ese mismo accidente, ¿no? Ok. Vamos a partir de ahí. Ahorita, como te digo, yo voy a poder estar distraído. ¿Por qué? Porque hace rato, digo, tengo un bebé de año y 3 meses, se acaba de caer. Hay una situación también de presión porque yo lo estaba cuidando en ese instante. Acudimos al hospital, radiografía, sin ningún problema, pero hay ciertas medidas o ciertos detalles que hay que revisar. ¿Voy a estar distraído? Sí, porque ahorita estoy con ustedes, pero de alguna otra situación tengo parte de mi capacidad mental, pues viendo y atento a esta situación. Ujú. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, vamos a encontrar el origen de mi distracción. El origen de mi distracción es la situación que te acabo de comentar. ¿Cómo, por ejemplo, imaginemos que ya te platiqué la situación y de repente yo estoy en una máquina de troquelado? Por estar distraído, y tú ya conoces la parte, la cuestión de fondo, yo meto la mano y viene el troquel y me apachurra los dedos. Sí, de hecho, no es el origen, pero pues imaginemos que hasta por eso me dejó el dedo chueco. Si ya encontraron que la causa raíz fue que yo estuviera distraído, ¿cuál sería el control efectivo? Digo, y la pregunta va para todos, chicos.
Ujú. Ahora vamos un poquito más atrás. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? ¿Por qué investigamos un accidente? Ojo, y la estamos estableciendo muy bien. No es para encontrar culpables, ¿sí? Esa es la primera respuesta. De aquí les voy a dar otro consejo. El último responsable es el trabajador. Oye, Fernando, pero es que no utilizó su equipo y es que ya ha entrado a 20 capacitaciones y es que ya sabe y es que ya le compramos el mejor equipo del mundo y estaba ahí su supervisor y su supervisor le dijo y aún así le valió. Tip, el último responsable en un accidente de trabajo es el involucrado, el lesionado, el accidentado. Ahorita lo vamos a entender por qué. Entonces, no busco culpables. Repito, identifico un fallo dentro de mi sistema. Va de la mano con lo que mencionábamos en la definición, porque lo investigo. Conozco la causa raíz de que generó el problema. ¿Por qué? Evito que vuelva a suceder. Ujú. Y aquí sí va, verifico el cumplimiento de las responsabilidades, que si bien para mi ejercicio, ujú, para mi ejercicio de investigación de accidentes. Yo no tengo que entrar con la espada desenvainada y ya en la mente tener fue culpa del trabajador. Sí debo de verificar quién no está haciendo su trabajo con respecto al tema de seguridad. Ujú. Por ejemplo, yo estoy distraído, tengo una situación personal. Ahorita a lo mejor ustedes no lo conocían. ¿Cuándo lo van a conocer? Pues cuando se realice la investigación de accidentes. Oye, ¿qué crees? Es que su hijo está enfermo. Ah, obvio, pues por eso va a estar distraído. Entonces, mi medida correctiva, mi acción correctiva va a ser generarle cultura de seguridad, decirle que tenga ojos y mente en la tarea. No, va a volver a suceder, muy probablemente sí. Ahora, mi causa raíz no fue que yo estuviera distraído y meter la mano en el troquel. ¿Cuál creen ustedes que es la causa raíz? Con este escenario. Le estoy diciendo que tengo mi pequeño enfermo, digo, es teórico, ahorita mi hijo está al 100%, estoy trabajando, llevo, le voy a estar agregando más cosas. Llevo 12 horas trabajando constantemente en el turno nocturno, llevo 3 días anteriormente ya trabajados, 3 turnos anteriores, es la hora 10 de mi cuarto turno, tengo un problema de distracción y sin querer metí la mano y el troquel me la aplastó. ¿Cuál considerarían ustedes que es la causa raíz? También el cansancio. El cansancio. ¿Qué más? Si yo Falta no en su hubiera, casa, que ya está. Que le ok, tocó doblar turno. me tocó doblar turno. Ajá, Estrés. Faltó su compañero. faltó mi compañero, dice, puede tomarse como agotamiento y estrés, pero puede considerarse el diseño de la propia máquina y no tener dispositivos de interrupción. A ver, Rafa, no sé si puedas abrir tu micrófono y explicarnos esa idea que nos acabas de plasmar en el chat. Lo leo. Hola, Ajá, sí, hola, buenas noches. Mira, ¿a buenas qué me noches. refiero con bueno, lo primero coincide con los demás compañeros, pero hay algunas máquinas, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Como los taladros. Cuando tú le sueltas al taladro, ¿qué es lo que hace el gatillo? Pues te detiene el equipo. Muchas máquinas se omite, ya sea por el tiempo que tiene, que son máquinas antiguas, o en su defecto, por cuestiones de funcionalidad, por llamarle así, eliminan esos tipos de dispositivos.
¿no? Ya sean guardas, ya sean interruptores, sensores de presencia o algún tipo de sensor, para que cuando tú metas la mano o alguna parte del cuerpo, inmediatamente la máquina interrumpe su operación. Y ahí ya sería irse un poco más al diseño de la máquina. Ok, pregunta. Muy bien, Rafa. Vamos a suponer, imaginemos que en mi casa todo está bien, ¿ah? Y no tengo una situación personal que me pueda distraer. ¿Aún así me hubiera podido accidentar? Sí. ¿Por qué? Porque también hay un tema de que llevo varios turnos trabajando. Oye, ¿qué crees? Es mi primer día, mi primer turno en la primera hora y me accidento. O sea, vengo fresquecito en el día. ¿Aún me puedo accidentar? Sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo estos dispositivos que nos comenta Rafa? Estos sensores, estas guardas. Aunque yo venga cansado, aunque yo venga distraído, me voy a poder accidentar. Aún existe la posibilidad, pero ¿qué va a suceder? Va a ser muchísimo menor que los otros, ¿vale? Repito, por el tema de la probabilidad del suceso y sobre todo las medidas de control que yo puedo establecer, el factor humano es lo último que yo debo de colocar como fuente, o mejor dicho, como causa raíz. Ajá. ¿Hay controles administrativos? Sí va a haber controles administrativos. Oye, ¿por qué dejas que una persona se aviente tantos turnos de tantas horas? ¿No? ¿Sabes qué? Lo máximo que pueden trabajar es esto. Oye, la supervisión. Si lo estás viendo que ya está cansado, quita. Todo este tipo de acciones, y repetimos, los controles de riesgo administrativo, aunque en ocasiones están dentro de papel, se deben de ejecutar con revisión humana. Por eso lo ideal es que nuestros controles de riesgo, y aún así, te digo, y aún con mayor razón, los que se derivan de un accidente deberían de ser de ingeniería para arriba, ¿vale? Nosotros debemos, por eso es lo que les digo, si nosotros cada vez que investigamos un accidente, llevamos en mente que fue culpa del trabajador, déjenles adivino. Hay dos acciones, bueno, tres acciones que ustedes siempre o por lo regular han visto que se van a establecer. Una, equipo de protección personal. Dos, capacitación. Y dentro de capacitación viene la cuestión técnica y la cuestión cultural. Y tres, corro al trabajador. Tan, tan, fueron mis acciones. Digo, la última es un poco extrema, pero sucede. Y esto se origina de qué, repito, de pensar que el trabajador es la principal, el origen, la causa raíz del accidente. También que es un accidente, me faltaba anteriormente, es una crítica a la forma en que el responsable de seguridad está implementando la seguridad, ¿sí? Es necesario, y sé que suena muy crudo y dices, oiga, Inge, es que ahorita me estás aventando la bolita o la responsabilidad de un canijo que no quiere utilizar el equipo de protección personal. Pues es que un canijo que no quiere utilizar el equipo de protección personal, si ya le enseñaste cómo la importancia del equipo, si ya le ayudaste a que
se hagan las cosas de una mejor forma y no quiere, pues es alguien que no quiere trabajar. ¿Vale? Repito y lo comentaba hace rato. Sé que muchos de los factores que alimentan la probabilidad o que suceda un accidente en ocasiones no dependen de usted. Pero si siguen pensando que las personas, por no ocupar su equipo de protección personal, por estar distraídos o por no hacer caso, son las causas raíces, están aplicando de una forma inadecuada tanto el análisis de riesgo como la misma investigación. ¿Qué también es una investigación de accidentes? Perdón, sé que estoy tardando mucho aquí, pero es venderles una idea. Una investigación de accidentes es un análisis de riesgo, pero con datos comprobados. Tú ya tienes muchísimo más información. ¿Para qué? A analizar por qué sucedió, no qué va a suceder. Acuérdate que ese es nuestro análisis de riesgo, no. Algo que ya sucedió y ahora, ¿cómo lo voy a controlar? De la misma forma que un análisis de riesgo. Trata de que sea de ingeniería para arriba, porque ahí es donde no está el factor humano. Si yo quito eso, voy a hacer tanto mejor mis análisis de riesgo como mis investigaciones de accidente. ¿Vale? Y también porque se investiga un accidente por el mismo requerimiento legal. ¿Va? ¿Qué norma, les pregunto, qué norma nos obliga a realizar investigaciones de accidente? La 019. La 019. ¿Qué nos dice la 019, Karen? Que la comisión debe apoyar en la investigación de accidentes y Ok. enfermedades. Y de hecho, no lo dice de forma literal, de que las empresas están obligadas. Lo menciona, ¿no? La Comisión de Seguridad y Higiene debe de realizar la investigación de accidentes. Ujú. Ahorita les voy a colocar, muchas gracias, Karen. Aquí está. Ahorita me estoy tratando de brincar algunas cosas por el tema del tiempo, pero Ley Federal del Trabajo, artículo 504, fracción 5. Debemos de dar aviso. Aquí todavía nos habla de como tal de una investigación de accidentes. Nos habla del aviso a la Secretaría del Trabajo, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los datos del accidente, datos de la empresa, datos del trabajador, hora, nombre de testigos y lugar donde se le prestó la atención al accidentado. Aquí todavía no me habla o no me pide una investigación como tal, donde implícitamente viene en el aviso, ya sea a través del CIAS, que es el sistema electrónico, o cuando yo descargo el formato y lo presento. El formato es muy similar al que vienen en las guías de referencia de la norma 019, que te pregunta algunas causas. Sin embargo, no es una investigación en sí, simplemente es información previa, perdón, que es la que se utiliza en esta cuestión estadística y que en ocasiones es la primera impresión. Nosotros no nos tenemos que quedar con esta primera impresión. Entonces, aquí es donde empieza a mencionar. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud también nos dice en el artículo 7, fracción 16, algo que tiene que ver con el artículo anterior de la Ley Federal del Trabajo. Hay que informar, en este caso, de los accidentes. Y en el caso del artículo 76, va de la mano con el artículo 504, que puede ser, como les decía, de forma escrita o de forma electrónica.
Aquí es cuando de repente tenemos una inspección y nos dicen, muéstrame tus accidentes. Y nosotros decimos, no, es que no hemos tenido. Chihuahua, ¿cómo que no has tenido? Sí has tenido. Sí, ¿cómo sabes? Pues sí, porque mandaste a tales personas a recibir atención médica en el IMSS. Entonces, aquí nos los dice, el IMSS, Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación tienen la misma información o deberían de tener la misma información. Digo, y ahí es cuando nos inventamos un montón de métodos adicionales. Aquí nos establece que este aviso puede ser por el trabajador o también puede ser por los familiares de la persona que está incapacitada. Son dos cosas distintas. Ujú. Una cosa es mi aviso a la Secretaría del Trabajo y el otro son los benditos ST7. El ST7 es por parte del IMSS, que el IMSS notifica a Secretaría de Trabajo, les había comentado, pero no por haber llenado yo el ST7, ya cumplí con esta obligación de notificar a Secretaría de Trabajo. Ojo, son cosas distintas. Ahora sí que juntas, pero no revueltas. Sucede y me ha pasado en empresas que llevan toda su accidentabilidad muy bien, digo, tienen pocos accidentes, tienen todos sus ST7, ST9 calificados, tienen los ST2 que son sus altas, tienen toda su estadística, su causalidad, han hecho muy bien sus investigaciones de accidentes, pero no han notificado a Secretaría de Trabajo. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento. De hecho, anteriormente sí era más visible porque teníamos una norma, que era la 021, y que hablaba respecto a esto. Se deroga y nos dicen, hay que hacerlo a través del CIAS, aunque aún lo puedes hacer de forma presencial en la subdelegación que te corresponde. Ujú. Y de aquí, ¿por qué es importante, uno, investigar de forma correcta los accidentes y dos, llevarlo? Porque derivado de esto, así como nosotros lo hacemos en nuestros centros de trabajo, debemos qué accidentes tuvimos, cuáles fueron las causas, y yo adecuo o actualizo mi programa de seguridad con nuevas medidas, eso es lo que hace a nivel nacional la Secretaría del Trabajo. De todos los accidentes que tú me informes, yo voy a establecer si es necesario actualizar una norma, si es necesario crear una norma nueva o enfocar todos los recursos de la misma Secretaría. ¿Para qué? Para adoptar nuevas medidas necesarias. Digo, esa es la teoría. Sabemos que en ocasiones no puede ser así, pero pues esa es la importancia de nosotros tener que informar los accidentes. Muy bien, hasta aquí de todo lo que les he platicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo en la que me quieran eh, decir, comentar? A ver, permítanme que nos están pidiendo la liga por Zoom. ¿Ok? ¿Nadie? O que me diga que estoy loco, también está. Acuérdense que estamos abiertos a cualquier comentario. Y permítanme porque nos están preguntando en el chat. ¿Todo bien? Ok, continuamos. Karen, ¿eres Karen de Minatitlán? Sí, Ok, Karen, platícanos. Habíamos visto la semana pasada, antepasada, no recuerdo. ¿Cuál sería el proceso
que tú tienes, o cuál es el proceso, no cuál sería, cuál es el proceso que tú tienes para realizar la investigación de accidentes. Ok. Bueno, en mi caso, lo que se está implementando es pues ya que sucede el accidente, reportamos el evento bueno, se reporta el evento al supervisor del área. De ahí, pues, obviamente se interrumpe la actividad, se da aviso al departamento de seguridad, pues se brindan Ok, primeros auxilios al afectado, si es necesario. eh, Y si es un accidente leve o incapacitante, bueno, si es un accidente ya incapacitante, pues ya se direcciona al IMSS. Si es leve, la persona pues ya es atendida ahí en el propio servicio médico de la empresa y ujú, pues se reúne lo que es el comité de investigación. Ya de ahí se hace una recreación del evento, cómo ok, ocurrió. Posteriormente que se hace esa recreación, pues se realiza lo que es la conclusión de la investigación, se hace un reporte y que más se divulga a las diferentes áreas el suceso, el accidente, y ujú, se toman acciones correctivas y también se les da pues fecha para llevar a cabo esas acciones. ok, Y de ahí ya, pues ya se difunde. ok, muy bien. Digo, en términos generales, creo que es lo correcto. O no sé si alguien de ustedes hace algo diferente, lo cual no hay hay diferentes metodologías. Ujú. Hay situaciones muy específicas también en los mismos accidentes que nos van a cambiar el proceso a seguir. Sin embargo, yo creo que le preguntaba a Karen, porque ya lo hemos estado viendo, lo hemos platicado en algunas sesiones y digo, y tuve la oportunidad de darle un vistazo a su diagrama de flujo. Pero ¿alguien lo hace diferente? ¿O todos más o menos es la misma estructura? Digo, el proceso puede ser el mismo, el proceso puede ser distinto, pero yo creo que aquí hay cuatro partes importantes dentro de todo el proceso. Uno es conocer la mayor cantidad de detalles del evento a través de testigos, a través de la misma declaración. Ujú. Aunque en ocasiones me he topado o he visto, hablando de esta declaración, que hay empresas que antes de darle la atención médica al lesionado, piden que dé su declaración, porque dicen, no, necesitamos que sea lo más pronto posible y lo más real posible. Ujú. ¿Cómo consideran ustedes esta práctica? ¿Creen que sea buena? ¿Creen que sea mala? ¿Qué se podría mejorar? Nos dice Pedro Sánchez, primero está la salud. Sí, repito, ya pasó el evento. El que te lo cuente de forma inmediata no va a evitar que suceda. Y entiendo lo que pasa por la mente de las empresas. A mí me tocó estar en una empresa y yo también fui de esta idea. ¿Por qué? Porque decías que el trabajador con tiempo, con relajación, a lo mejor ya vio a sus familiares, ya vio a todos y va a empezar a transgiversar la verdad. Y en la cual, pues él lo que va a hacer es protegerse. ¿Por qué? Porque la empresa va a decir fue tu culpa.
Ujú. Pero imagínate una persona que está sangrando, que está en estado de shock, y eso es también lo contrario. A lo mejor lo quieres agarrar en ese instante, pero no te va a decir todo, porque en un estado de shock, en ocasiones, se les olvidan las cosas. Entonces, acaba de decir Pedro muy bien en el chat. Primero la salud. Y una vez que termine la salud, necesito tener todos los datos y todos los hechos, ¿sí? Que aparte de lo que me diga el colaborador, yo debo de corroborar lo que decía hace rato. Hoy es mi cuarto turno. Ah, ok. Vamos a ver si efectivamente era su cuarto turno. ¿Estaba capacitado? Sí, sí estaba capacitado. A ver, tráeme la evidencia de su capacitación. ¿Sí me explico? De todos los datos, de todo lo que me digan del evento, yo lo tengo que corroborar. Yo debo de hacer una investigación puntual. Lo malo de una investigación de accidentes es cuando nosotros empezamos a suponer, es que yo creo, es que yo digo, es que yo pienso. No, ¿qué dice la evidencia? Los detalles del evento es con evidencia, ¿ok? La mayoría de las empresas, de repente ya tenemos, en la industria sobre todo, ya hay cámaras. Corroboro, voy cuadrando. Pero lo más importante es para tener la verdad, para tener los detalles de los eventos, es hacerle entender a la gente que no vamos sobre ellos. Repetimos, estoy buscando la manera para entender qué te sucedió para que no le vuelva a suceder a alguien más. Y de repente, ¿qué creen que pasa? Oigan, es que no tiene esta guarda y nosotros desde antes ya le habíamos dicho al supervisor que pusiera la guarda. Cosas así van a salir. De repente, y este supervisor que no hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde está el de seguridad? Pero bueno, digo, esas ya son otras cosas. El que yo conozca el detalle con evidencia de los eventos me va a ayudar en demasía. Jamás debo de suponer, jamás debo decir yo pienso y jamás debo decir yo creo. Es el dato crudo, el dato real, el dato que tiene evidencia y que se puede comprobar. Ahora bien, el de seguridad solo no lo va a hacer. De hecho, repito, la comisión es la que debe de hacerlo y la comisión es un grupo multidisciplinario. Ujú. Me voy a traer al residente, me voy a traer el de seguridad, me voy a traer al maestro, me voy a traer hasta al compañero. Supongamos que fue en obra. A ver, residente, en esta etapa del trabajo deberían de estar, en esta etapa del proyecto, no. Pues, a ver, tu supervisor o encargado, ¿qué le mandaste a hacer? A ver, maestro, así como lo estaba haciendo, ¿es la forma correcta de hacerlo? A ver, tu testigo, ¿qué viste? ¿Sí? Es un equipo multidisciplinario que lo va a ver desde diferentes perspectivas. Permítanme que me pusieron algo en el chat y no lo he visto. Primero la atención, muy bien, lo que platicábamos hace rato, los testigos. Hay un equipo multidisciplinario que sí deben de estar capacitados en cómo realizar una investigación de accidentes, precisamente tomando en cuenta un poquito lo que les dije en el punto anterior. Jamás creo, jamás supongo, es los hechos. De repente decimos, es que se distrajo. Oye, pero sí estaba capacitado para hacerlo. Pues es que no necesita estar capacitado, eso es obvio que lo tiene que hacer. A ver, no. No es que se distrajo entonces.
Hay un tema atrás, dependiendo de la situación, ¿no? Dice, es que nada más tenía que hacerle así con la pala. ¿Y cómo alguien no va a saber utilizar la pala? Pues no fue tan obvio, ¿va? Ahora, ya tengo los detalles del evento, ya tengo el equipo multidisciplinario. Ahora, la parte interesante de todo esto es identificar la verdadera causa raíz. ¿Quién me ayuda a definir qué es una causa raíz? O pregunta, ¿en un accidente existe o puede existir solamente una causa raíz? Nos dice Karen, aparte de la comisión, recursos humanos debería integrarse al equipo de investigación. Ok, digo, en lo que estamos analizando, primero, qué es una causa raíz y dos, si pueden existir más de una causa raíz en algún accidente, le contesto a la pregunta. Dependerá mucho de tu tipo de proceso. Tú a las personas que vas a integrar a la investigación de accidentes en este grupo multidisciplinario es quien te va a aportar, bueno, no datos, quien te va a aportar experiencia de acuerdo a cómo, dónde y cuándo sucedió el evento. Ajá. En ocasiones a lo mejor vas a necesitar datos de recursos humanos, pero únicamente datos, no su expertise durante la realización de la actividad. Ujú. Entonces va a depender cómo lo tengas tú estructurado. Ujú. Por ejemplo, es una persona de nuevo ingreso, la cual tuvo que pasar un filtro de capacitación. Si te quieres meter a lo mejor en el tema de se distrajo, tiene problemas personales, a lo mejor sí, y te integro en recursos humanos. Que eso es algo interesante. Tú puedes determinar como que un equipo multidisciplinario base para la investigación del accidente. Y dentro de tu procedimiento puedes agregar que tentativamente, dependiendo de las características específicas del accidente, puedes invitar a ciertas personas para realizarlo de mejor forma o únicamente cerrarte a que de ellos necesitas declaraciones y datos, ¿va? Entonces, no es que sea obligatorio, va a depender del accidente y en este caso de tu centro de trabajo. Isaac León dice, varios factores pueden ser maquinaria, mano de obra, herramientas, medio ambiente y capacitación. Ok, dice, puede existir más de una causa raíz que es el origen del problema. Sí puede haber varias causas raíz dependiendo del evento o situación. Ok, pero ¿qué es una causa raíz? ¿Cuál sería la definición de causa raíz? Nos comentan en el chat. Un diagrama de Ishikawa, sí, el diagrama de Ishikawa es una herramienta para poder identificar causa raíz. Bueno, no es en el chat, es en Facebook. Muy bien. Pero, ¿qué es una causa raíz? En cuestión de accidentes, a lo mejor, para no abrir tanto el tema. Son los factores que originaron la lesión o el accidente. Vamos a regresar al ejemplo que habíamos estado platicando. En el caso de que me cayó el troquel, porque tengo a mi hijo enfermo, toco madera, porque llevo varias horas trabajando y hace rato nos comentaba, se me olvidó el compañero, creo que era Rafa, nos decía que porque la maquinaria no tenía agua. Por ejemplo, de estas tres situaciones que originaron mi accidente, ¿cuál sería la causa raíz y por qué es una causa raíz? Marla nos dice, es la principal razón
por la que sucede el accidente. Por ahí va la definición. Vamos a ver, a lo mejor nos van a ganar los chicos ok, muy bien. De estos tres, el que yo esté distraído, el que no haya descansado, el que esté cansado, o el que no exista una guarda o un sensor, algo que me impida entrar en meter la mano en el diseño de la máquina, ¿cuál de esas tres sería una causa raíz? ¿O las tres son causas raíces? ¿Perdón? ¿O cuáles dos serían causas raíces? Los leo y los escucho, o los escucho, como sea. ¿Nadie? Eh, no tengan miedo. Acuérdense que aquí estamos todos para aprender. Ok. ¿Cuál de esos tres eventos o cuál de esas tres situaciones, si yo la quito, me aseguro de que no existiera accidente? Si yo no tengo problemas en casa que me distraigan, si yo hubiera descansado bien, ujú, o si la máquina tuviera un sensor o una guarda, ¿cuál de estas tres situaciones evitaría en mayor medida que no tuviera un accidente? El sensor en la máquina, ¿ok? Podría ser las guardas de seguridad, evitar estar fatigado. Perdón, ¿podría ser que el Laura, sensor, hola, buenas noches, ¿podría ser que el sensor tenga una guarda? o que el sensor active una guarda, o que el mismo sensor se pare. Muy bien. ¿A qué voy? Muy bien. Muchas gracias, Laura. Una causa raíz. Antes, perdón, Dime, antes de Wilfrido. eso, lo que pasa es que antes de iniciar con el proceso de labor, que cualquiera que sea, habría que hacer un análisis de cómo están los equipos, ¿no? Eh, ver en qué estado se encuentran, si es un estado aceptable, si no lo es, eh, ¿no? Eh, incluso una revisión previa del espacio donde se va a elaborar, pues, ¿no? Pues ver si hay condiciones seguras para así hacerlo. De ahí pues seguirían revisión con las máquinas, como bien lo comentas, eh, guardas de seguridad y que todo esté adecuado, pues, ¿no? De ahí eh, se podrían evitar, pues, esos pequeños detalles podrían hacer la diferencia. Ok, muy bien. Digo, esto ya nos estamos adelantando un poquito con lo que nos está apoyando el compañero Wilfrido, que ya serían las medidas, tanto tuvieron que haber sido previas como posteriormente, si ya estaban, el por qué no se siguieron. Digo, ahorita estoy siendo a lo mejor un poquito ambiguo, porque estoy poniendo un ejemplo a grandes rasgos y utilizando estas tres situaciones que pudieran haber originado el accidente. La causa raíz es aquella que si yo la ataco o si no hubiera estado presente, la probabilidad de que sucediera es mínima o de plano es cero, porque sabemos también que en este caso pasaría lo que nos comentaba Wilfrido. Oye, pero ¿cómo vas a asegurar que el sensor está funcionando? Y empezamos a hablar del programa de mantenimiento, etc. Ahorita, en este ejemplo que yo estoy diciendo, no existía. Ah, ¿por qué fue? Pues porque no existe. Y de ahí si te quieres ir hasta atrás, porque no existe esto. Pues porque no se hizo un correcto análisis de riesgo. ¿O por qué no existe? Porque se hizo el análisis de riesgo y pues no hubo
el capital necesario. ¿Sí me explico? ¿Y cómo pasamos de que la causa raíz fue de que la persona se distrajo a que no se hizo un correcto análisis de riesgo o a que no se autorizó el presupuesto necesario para esto? Entonces, ya de ahí te das cuenta de cómo está tu sistema, ¿vale? Entonces, una causa raíz o causas raíces, porque no solamente puede ser una, es aquella que si yo quito el accidente, no pasa, ¿vale? O que la probabilidad que suceda es prácticamente cero, comparada con todas las demás causas que alimentaron el accidente. Ojo, las otras causas también van a, es que no quiero, necesito un sinónimo. Las demás causas también van a o aumentar la gravedad del evento o ser un factor interesante, yo le llamo así interesante, para que la probabilidad se dé. ¿A qué me refiero? Lo que habían dicho. Si mi mente no está en la actividad, aumenta. Si yo estoy cansado, va a aumentar. Pero aunque yo esté cansado, aunque yo no esté distraído, tarde o temprano, si no hay una guarda, me va a suceder el evento. Repito, este es el ejemplo, nada más. Necesitaríamos a lo mejor desarrollar un accidente, pero para eso, que es lo que estamos haciendo aquí, es que yo necesito conocer todos los detalles. Para esto necesito tener un grupo multidisciplinario como lo tenemos ahorita, que somos varias personas y cada una pone establece su punto de vista para identificar la causa. Porque aquí viene la otra parte. Ya identifiqué la verdadera causa raíz, ya me aventé un Ishikawa, ya me aventé un 5 por qué, ya me aventé un árbol de causas, ya me aventé esas herramientas y lo hice bien. Ya tengo mi equipo multidisciplinario y ya está, y ahora debo de establecer las medidas. Fulani, tiene que hacer esto para tal fecha y lo hace fulano. Eso es otra cosa que nos pasa a la gente de seguridad. No le damos el seguimiento correcto. Entonces, que esta la pudiera dividir en dos. Una que sería establecer medidas y la otra es dar seguimiento. Muy bien quedarían en dos actividades porque son igual de importantes. O aquí en la diapositiva aparece como una sola. ¿Vale? Tan importante es identificar la causa raíz como lo va a ser establecer las medidas. Y repito, si ya fue un accidente es de ingeniería, para arriba. Eso sería lo ideal. Y ahora, este seguimiento. Hay empresas en las cuales no se libera el proceso hasta que estén implementadas las medidas de control. Y una implementación es, ya se hizo y voy a dejar X cantidad de tiempo para verificar que funciona. Y hasta ahí es cuando libero el proceso. ¿Quién creen que son los más interesados en que se realice la investigación de accidentes de seguridad, no? El dueño del proceso, porque eso le afecta directamente en dónde, en su producción. Ahí es cuando se digan los intereses tanto de seguridad como en este caso producción, ¿vale? Así es como nosotros lo tendríamos que ligar. Y repito, este es un mundo ideal. Si lo pasamos a la obra es, no avanzas hasta que me entregues la investigación del accidente. Pero si tú dejas que las personas sigan avanzando, se sigan exponiendo al riesgo, tarde o temprano vuelve a suceder. Desde mi punto de vista es el sensor, porque aunque esté cansado, se hubiese activado el sensor y se evitaría el accidente, ¿sí? Aunque estuviera distraído, se activa el sensor. Digo, yo estoy diciendo un sensor, ¿no? Puede ser una guarda, puede ser cualquier otra cosa. Pero si hay un control de ingeniería, acuérdense que los controles de ingeniería
no dependen de la situación humana, a menos en su proceso de mantenimiento y en su proceso de verificación. Pero en la operación normal no se necesita que él decida o no colocárselo como es un guante, o que él decida o no hacerle caso al letrero o al procedimiento, como es un control administrativo. ¿Va? ¿Alguna duda, alguna pregunta en esta parte que llevamos? Karen, te escucho, perdón, no había visto que levantaste la mano. Sí, Inge, por ejemplo, usted menciona que lo ideal, pues, la parte ideal sería que, pues, el encargado del reporte, hasta que no se cumplieran las medidas propuestas en la investigación, avanzara, ¿no? Ok, Entonces, solo sería, por ejemplo, la parte del proceso que se vio involucrado o afectado digamos, donde ocurrió el incidente, porque pues una planta, pues muchas veces es muy grande. ok, Entonces, sí, de hecho, a lo mejor puede ser el proceso o específicamente la máquina. Me voy a adelantar, o bueno, me voy a regresar para no adelantar. Aquí donde dice establecer las medidas, hay tres tipos de medidas. Medidas de contención, o bueno, acciones de contención, acciones correctivas y acciones preventivas. Esto lo vamos ahorita les voy a explicar un poquito de metodología 8D, donde habla de esto. Yo tengo acciones de contención o medidas de contención, que son aquellas que van a evitar que el impacto del accidente sea más grande, el impacto del evento. Por ejemplo, sigamos con la máquina. Este troquel ya me aplastó la mano. Yo todavía no sé si el troquel está bien, porque yo como trabajador voy a decir, es que repitió, es que está mal ajustado, porque para mí yo no me distraje o porque para mí yo no estoy cansado. Y esa es mi declaración. Hasta yo no darme cuenta si efectivamente es la máquina, o sea, cuál es la situación, yo debo de evitar que el daño sea más grande. Oye, pero tú, Inge, ya no vas a meter más la mano porque tú ya estás atendido. Sí. ¿Cómo se va a hacer más grande el evento? Cuando alguien más opera una máquina que yo no sé si es la máquina o fue la persona. ¿Sí me explico? Entonces, el parar el proceso, yo lo estoy tomando, yo lo dije como una medida que se utiliza en otras empresas, pero se origina de una medida de contención. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y de ahí con mayor razón, lo que les digo que no son las personas. ¿Qué pasa si yo digo, oye, ¿por qué se accidentaron? Ah, es que es la persona, se distrajo. Ah, bueno, pues entonces el problema es la persona, el problema no es la máquina. Pues pongo a alguien más. ¿Y qué crees? Si hiciera la máquina, ¿vale? Entonces, el hecho de parar proceso no es tanto que venga en la metodología de investigación de accidentes. La metodología me dice, sobre todo el 8D, debes de tener medidas de contención. Ahora, una vez que yo haga mi análisis, que haga mi investigación y me dé cuenta de cuál fue el origen de la causa raíz, yo voy a establecer medidas correctivas. ¿Cuál es la medida correctiva? Voy a colocar el sensor, voy a colocar la guarda, dirigidas a quiénes. En este caso, a mis causas raíz. Oye, Inge, ¿puedo establecer otras medidas adicionales? Sí, capacitación, señalización, equipo de protección personal. Está bien, son medidas complementarias, pero no son acciones correctivas. Mis acciones correctivas son las que van a ir directamente a la causa raíz. Ahora,
debo de poner un periodo para verificar que son funcionales. Si son funcionales, ahora sí, quito la contención. ¿Por qué? Porque ya está la medida correctiva aprobada y se le dio el seguimiento. Entonces ya la contención la quito. Una contención nunca va a ser mi acción correctiva, ¿vale? Ahora bien, una vez que yo verifiqué y establecí, o tengo procesos, mejor dicho, similares, que no tienen estas medidas correctivas, lo voy a establecer en ellos. Entonces, estas medidas que fueron correctivas aquí se convierten en preventivas en el otro proceso. Entonces, de todo este choro que te dije, no es que se establezca dentro de una metodología de investigación de accidentes que paro el proceso, o paro el equipo, o paro la operación, paro la actividad. Se deriva de qué? De que yo debo de meter medidas de contención para evitar que el riesgo se expanda y el impacto sea más grande. ¿Vale? No sé si quedó un poquito más claro, Karen. Sí, sí, ya. Ok, entonces tú lo vas a establecer. Cuando es una emergencia, si te das cuenta, cuando es una emergencia global, no sé, un incendio dentro de tu centro de trabajo, tú tomas ciertas medidas para contener, por ejemplo, el incendio. Cuando hay una herida, un lesionado, por eso se llama de contención, yo voy a agarrar y voy a parar el sangrado. Esa es mi medida, pero al final esa no es mi solución final. Mi solución final es revisar a lo mejor una sutura, a lo mejor una cirugía, pero esto solamente fue de contención. ¿Va? Perdón, Wilfrido, dime, te escuchamos nuevamente. Solo acaba de Karen, se vincula o persona de Per- seguridad. Perdón, Wilfrido, eh, no sé si sea yo o no sé si ustedes los demás lo alcanzan a escuchar bien o se le corta, chicos. Ahora, ¿me escuchan? Ya te escucho mejorcito. Sí. El- eso es Perdón, pero no, con- se te corta mucho. O bueno, mejor dicho, de plano a ver, no te alcanzo a escuchar. No sé si sea yo no, o si los no, demás participantes. quizás sea mi equipo. ¿Ya? Sí, No, no no te me alcanzo a escucha. escuchar. Si quieres, escríbemelo en el chat y ya de ahí ahorita lo leo. ¿Vale? Ok. Seguimos avanzando. Voy a hablar, no los vamos a ver tan al 100% por el tiempo que tenemos, pero vamos a platicar sobre el modelo de causalidad y también vamos a platicar el que a mí me gusta recomendar, que es el de 8 disciplinas. El modelo de causalidad precisamente es una mezcla entre 5 porqués y con lo que nos habla, los que muchos llaman el padre de la seguridad, que es Frank Beer, que nos dice, y lo vamos a platicar este, aquí, a ver, aquí está, que que va a haber una pérdida, y lo platicaba hace rato Jairo, de personas, de propiedad o de procesos. Estos son los efectos, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, una lesión, un accidentado, un lesionado. Para que este efecto suceda, tuvo que haber un accidente, un evento no deseado, un acontecimiento inesperado. Y nos dice un contacto con energía o un contacto con sustancias. Muchas veces
las personas estudiosas nos dicen que aquí es donde están los riesgos. ¿Vale? Antes de que exista este accidente, hubo causas inmediatas, que son los actos y condiciones subestándar, que nosotros los conocemos como inseguros, ya enfocados al tema de la salud. Para que esto sucediera, tanto actos o condiciones inseguras, tuvieron que haber causas básicas, que son los factores personales, que se distrajo, la capacitación, todo esto, y los factores de trabajo, el estado de los equipos, la falta de procedimientos, etc. Y para que puedan suceder estas causas básicas, tiene que haber falta de controles. Nuevamente, estos controles es mi sistema de seguridad. ¿Por qué esta persona no está capacitada? Pues porque no hay un programa de capacitación. ¿Por qué estos equipos no tienen un mantenimiento? Pues porque no hay un análisis de riesgo donde determine que necesita X cantidad de, cada X cantidad de tiempo en mantenimiento. Si se dan cuenta, utiliza irnos preguntando en reversa el por qué suceden las cosas. ¿Ok? Nos dice, se vinculan con los análisis de riesgo que tenemos que elaborar antes de realizar nuestro personal de trabajo, siendo este análisis que elaboramos previa actividades. Nuevamente, ojo, ahorita no está, sí se vincula, les comentaba a todos que una investigación de accidentes vendría siendo un análisis de riesgo, pero ya con datos reales. Ahora bien, ahorita precisamente lo que tú comentas son factores del trabajo. El yo tener un procedimiento, un checklist en el cual yo debo de revisar previamente, es aquí un factor de trabajo. Todo esto que les acabo de explicar, nosotros lo podríamos hacer sin necesidad, o lo deberíamos de saber hacer sin necesidad de luego andar ahí pidiendo formatos de investigación de accidentes. Ajá. ¿Es bueno y es malo tener formatos? Sí. ¿Por qué? Porque muchas cosas te llega a ayudar y lo hace más rápido. Pero ¿por qué es malo en ocasiones? Porque de repente nos cerramos a lo que dice el formato y no podemos ver por fuera de la caja. ¿Va? Aquí hay algunos ejemplos o algunas características de este mismo modelo que ya habíamos platicado. Primero, por ejemplo, vamos a ver la pérdida, la clasificación de los daños. Nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la cuestión de la salud. Vamos a ver si la lesión es muy grave, grave, leve. La que ustedes, el nivel de, o mejor dicho, el rango de gravedad que ustedes quieran establecer. Pero en este caso, la clasificación del daño o el efecto siempre va a estar afectando la salud. Repito, lo pueden utilizar para otro tipo de situaciones. De hecho, 8D se llama, es para solucionar problemas. Y nosotros nos vamos a enfocar en los problemas. Siempre, en este caso, un accidente es un problema. Ahora, la forma del accidente. Golpeado contra, golpeado por, caída del mismo nivel, caída de diferente nivel, atrapado entre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este accidente donde yo estoy inventando que me aplastó un troquel, ¿qué tipo o cuál fue la forma en la que me contactaron? O cómo tuve el contacto, mejor dicho, perdón, con el troquel. Fui golpeado contra, golpeado por, caída al mismo nivel, ¿verdad? Atrapado, bueno, esta palabra significa atrapado en. Aquí yo ya tengo un daño a la salud
y yo tengo un atrapamiento, ¿vale? Repito, el efecto, la forma en la que se dio el accidente. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? ¿Cuáles fueron los actos inseguros? ¿Y cuáles fueron las condiciones peligrosas? Ujú. ¿Operar equipos sin autorización? No, porque yo estaba autorizado. ¿No señalar? No, porque ahí había señalamientos. Falló en asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner en fuera los dispositivos de seguridad, eliminar dispositivos de seguridad, usar equipo defectuoso, usar de manera incorrecta los equipos de protección personal, instalar carga de manera incorrecta y así sucesivamente. Ujú. Trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas, pues no. ¿Cuáles fueron los actos inseguros que yo cometí? Ninguno. ¿Cuáles fueron las condiciones inadecuadas? Protecciones o resguardos inadecuados, equipos de protección inadecuados, etcétera. ¿Vale? Digo, esto es mucho tiempo a lo mejor para que lo podamos ver en este pequeño webinar. Sin embargo, lo que quiero que se vayan dando cuenta es que yo voy a ir encontrando en cada uno de los niveles posibles causas raíz. ¿Ok? De ahí de las causas inmediatas, que por ejemplo aquí fue el tema de las protecciones y los resguardos, yo voy a irme ahora a las causas básicas. Capacitación adecuada, falta de conocimiento, falta de habilidad, tensión y estrés. ¿Ya se dieron cuenta? Sí lo toma, sí lo ve esta metodología. Y es un factor que sabemos, y ese es el verbo que buscaba hace rato, influyó en que sucediera el accidente, más no es la causa raíz. Factores del trabajo, supervisión ineficiente, diseño inadecuado, mantenimiento inadecuado, normas de trabajo, uso, desgaste, mal uso. ¿Va? Y ahora fallo en el sistema de prevención. Esto es a mi sistema de seguridad. Planificación, adiestramiento de la gerencia, inspecciones, reglamentos, contratación, controles de ingeniería, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer esta metodología? Me va a encontrar posibles causas raíz y situaciones que influyeron a que sucediera el accidente. De todas estas, yo voy a encontrar cuál es la causa raíz, cuál quito o cuáles quito y de plano no hubiera habido accidente. Es un hecho de que si quito todas, pues no va a haber accidente, pero no todas pueden ser causas raíz. ¿Por qué es tan importante la causa raíz? Aquí les va. Yo tengo X cantidad de recursos y esta cantidad de recursos, independientemente de que ya sucedió un accidente, solamente te voy a poder, de las 10 causas que influyeron al accidente, gerencia te va a decir, yo solamente te voy a aportar en 3. Si solamente me vas a aportar en 3, pues voy a hacer las 3 más importantes, las 3 que son causa raíz. Sí, ese es el dato. Las otras va a ser complementario. Por ejemplo, aquí la causa raíz es de que no había un sensor o una guarda. La acción correctiva va hacia la guarda. Acciones complementarias, voy a establecer una política en la cual solamente puedan trabajar 8 horas en la noche. Voy a establecer una política que cada cierto tiempo tengan un descanso. Voy a establecer una política en la que el supervisor debe de ir a preguntarles y hacer una prueba para ver si están físicamente bien. Ujú. ¿Sí me explico? Voy a poner un letrero de siempre alerta, voy a poner una capacitación, voy a hacer una difusión. Todo eso, todo ese trabajo es complementario. Realmente lo que necesito es el bendito sensor, la bendita guardia. Oye, necesito que te vayas a capacitación. Es que yo ya lo sé hacer, o sea, al final te va a ayudar, también va a influir.
pero no está atacando la causa raíz. Digo, esta es una metodología muy utilizada. De hecho, creo que nosotros tenemos un formato donde incluye esto con diagrama de Ishikawa y aparte 5 porqués. O sea, te hace que vayas todavía muchísimo más atrás. Pero este es el origen. Repito, sirven los formatos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando te consigues un formato y no sales del formato? Te cierras dentro de la caja. ¿Va? Dudas, preguntas respecto a cómo voy a analizar. Por ejemplo, esta información que les estoy dando es un poquito incompleta. La idea es que dentro de un formato donde vengan todos los datos que me piden la guía de referencia de la norma 019, en la parte trasera yo pueda colocar estas tablitas que les acabo de enseñar. ¿Para qué? Para que dentro del grupo multidisciplinario, ya con todos los eventos, ustedes puedan determinar las posibles causas raíz y de ahí analizar cuál de todas estas, si la quitamos, no podría suceder el accidente. Entonces, aunque yo tenga una sola causa raíz, yo puedo tener diferentes acciones correctivas para esa misma causa. Entonces, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita con metodología 8D, lo anterior no es una metodología estructurada, va a depender de cada uno de los centros de trabajo. Cómo lo pueden integrar, cómo lo van a poder mezclar. En cambio, la metodología 8D en sí es una metodología de solución de problemas. O sea que no únicamente la voy a utilizar para un accidente, con el entendido de que un accidente es un problema. Puede o no ser, lo veíamos en un principio, una no conformidad a mi sistema de gestión. Pero de que es un problema, es un problema. Y para eso viene el tema de la metodología 8D. Como tal, tampoco no voy a poder entrar tanto a detalle, pero nos sigue la estructura del ciclo de Venn. Todo lo que está en esta estructura que tiene tanto ISO 9000, 14, 18, las demás ISO, que nos habla de la planificación, el hacer, la verificación y el actuar. O sea, no manches, Inge, todo esto solamente para investigar un accidente. Sí. Porque, repito, es un evento que yo debo de evitar vuelva a suceder. Les explico un poquito. Creo que el siguiente mes o para el que viene vamos a platicar un poco acerca de 8D. Entonces, no se preocupen, ahí se los voy a explicar cómo se utiliza 8D para la investigación de accidentes. Ahorita únicamente lo vamos a platicar a grandes rasgos. ¿Qué nos dice 8D? Esto ya incluye todo. Voy a preparar a un equipo multidisciplinario que tenga que ver y que tenga tanto información como la experiencia necesaria para ayudarme a resolver el problema, que en este caso es un accidente. 2, la definición del problema. Vamos a ver que en la metodología 8D es difícil establecer el problema. Cuando nosotros la utilizamos para la investigación de un accidente, ya tenemos el problema en sí. Que ojo, no es la lesión, es el cómo se dio el contacto. Aquí el problema no es que yo me haya amputado un dedo y que al rato yo quiera quitarle el filo al troquel o bajarle la presión al troquel. No, aquí el problema fue por qué yo pude meter la mano. ¿Vale? Ahora, una vez que yo ya sé cuál fue el problema, lo debo de contener a medidas de contención. Digo, la preparación del equipo y la descripción del problema está en la planificación,
Ahora, en el hacer es medidas de contención. ¿Cómo evito que alguien más, por eso la importancia de definir el problema, meta la mano? Lo clásico es parar el equipo. O a lo mejor meto una medida de contención, una tablita, un letrero, no sé. La medida de contención debe de ser efectiva. Una vez que yo tengo el problema contenido, yo debo de identificar la causa raíz. Y aquí es donde sale el Ishikawa, el 5 porqués, el árbol de fallas, que son los más comunes en metodología de investigación de accidentes. Hay muchísimo más, digo, de análisis de causa raíz, pero esas son las más comunes en seguridad. Una vez que identifiqué las causas raíz, voy a hacer mis acciones correctivas, que ya vimos, de acuerdo a la jerarquización de controles de riesgo. Lo ideal sería ingeniería hacia arriba. Implemento, pero también debo de verificar estas acciones correctivas. Hoy el sensor funciona o no funciona. Después de cuántas veces y cómo lo voy a estar probando. ¿Sí? Ahora, acciones preventivas. Todas las correctivas que ya se verificaron, las voy a llevar ¿a dónde? A mis procesos civiles. Algo que es importante dentro de 8Ds es la octava, que nos dice reconocer al equipo. Como lo reconozco de la forma en la que ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque repetimos la importancia de investigar un accidente. ¿Sí? El hecho de que las personas solucionen este problema, investiguen el accidente, establezcan medidas, utilicen su cerebro para trabajar con todo esto, que les ayude a ustedes como seguridad en encontrar la forma de que no vuelva a suceder, merece reconocimiento. ¿Vale? Ahora sí, a todos ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a todo lo que vimos? Sé que 2 horas es muy poco tiempo para poder abarcar un tema tan grande como lo es investigación de accidentes. ¿Ah? También les recuerdo que tenemos las versiones, no sé si decirles largas, o las versiones completas de este tema. De hecho, en el curso que estamos promocionando de supervisor de seguridad en obra, hay un módulo que es acerca de investigación de accidentes. Vemos esto, digo, ya no me apasiono tanto, ya nos vamos a los casos prácticos utilizando cualquiera de estas dos metodologías, pero pues es un poquito diferente, ¿no? En 16 horas es más fácil ir acomodando todos estos temas. Entonces, repito, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna refrescada? ¿Nadie? Ok. Yo sé que ya es tarde, repito, una disculpa si lo aventé un poquito encarrerado, pero tuvimos ahí esa situación. Les agradezco a todos por su participación, los que no pudieron entrar desde el principio. Se queda la grabación en Facebook o el día de mañana se edita un poquito y se sube también al canal de YouTube. Y recuerden, ya sea por cualquiera de los medios, pueden solicitar, se hace un examen de este curso y se puede hacer la solicitud de los DC3, ya sea de este o de los cursos anteriores. Entonces, les agradezco a todos por su participación, les deseo muy buena noche